La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Al acercarse el mes de diciembre al calendario, también aparecen los arbolitos, las decoraciones, los regalos, cascabeles, los servicios especiales y misas en la iglesia, y toda la parafernalia relacionada con Navidad. En el calendario cristiano popularmente aceptado, pocas ocasiones son tan apreciadas y esperadas con tanta emoción como la época de Navidad. A los niños se les dan calendarios de antemano, las familias hacen compras para amigos y vecinos, y los chicos comienzan a ilusionarse de qué les irá a traer Santa Claus. Habiendo dicho esto, la pregunta que haremos hoy les parecerá a muchos una pregunta quizás algo ridícula, sin sentido y hasta absurda. Pero es la pregunta de la cual la mayoría del mundo cristiano tiene una respuesta errónea. ¿Es cristiana la Navidad? Si tiene la valentía de hacerse esta pregunta, y lo que es más, de responderla, este programa del Mundo de Mañana es justamente para usted. Acompáñenos. Bienvenido al Mundo de Mañana. Ya sea un oyente regular o nos haya encontrado por casualidad, nos deleita tenerlo aquí. El título del programa de hoy puede que suene extraño. ¿Es cristiana la Navidad? Después de todo, el significado de Navidad indica el nacimiento supuestamente de Jesús, aunque es una importante pregunta. Adicionalmente a la investigación que conduciremos hoy en este programa, le enviaremos una nueva guía de estudio que nunca hemos ofrecido hasta la fecha, que habla de este tema en explícito detalle, cosa que no podríamos cubrir en este corto programa. Visítenos en el sitio elmundodemañana.org para requerir una copia gratis. Ahora, quizás al principio del programa debería haber mencionado algunas preguntas que no haremos hoy. Por ejemplo, no preguntaré si la Navidad es divertida. Aunque la intensidad de la compra de regalos es increíblemente estresante para muchos, para otros la Navidad pareciera ser el día del año que más se disfruta. Además, no preguntaré si las tradiciones navideñas, las canciones y los cascabeles suenan bonitos o inspiradores. Francamente, algunas de las mejores canciones de la civilización occidental han sido inspiradas por las emociones de la temporada navideña. Y aunque algunas costumbres asociadas con la Navidad son insoportablemente materialistas, hay muchos que ayudan desinteresadamente durante esta temporada, y muchas tradiciones personales y familiares disfrutadas durante estos días han creado los más felices recuerdos que atesora la gente. No preguntaré nada de esto. Lo que haré es una pregunta simple. ¿Es cristiana la Navidad? ¿Proviene de la religión y enseñanzas de Jesucristo? ¿Debería la Navidad ser parte de la fe y práctica de aquellos que dicen seguir a Jesucristo? ¿Qué nos diría Jesús con respecto a la Navidad? ¿La aprobaría o la desaprobaría? ¿Nos ordenaría su observancia o la condenaría? ¿La observaría el propio Jesús o la ignoraría? ¿Qué haría? ¿Es cristiana la Navidad? Quizás sea difícil de creer, pero esta pregunta tiene el poder de cambiar su vida. Y aunque a usted o a mí no nos guste la respuesta, existe una respuesta. Encontremos juntos esa respuesta. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo arribamos a responder a la pregunta si es cristiana la Navidad? Comencemos por preguntarnos de dónde vino la Navidad. Las tradiciones cristianas difieren de un lugar a otro, pero para muchos de nuestros oyentes existe un gran número de experiencias comunes. Muchos de ustedes tendrán recuerdos de decorar árboles de Navidad, quizás de decorar la casa y de colgar algún ornamento estratégicamente, inclusive de muérdago, de hacer reuniones familiares, invitar amistades e intercambiar regalos. Puede que les sorprenda saber que todas estas costumbres vienen directamente de religiones y prácticas paganas precristianas. No es una cuestión ambigua, para nada. Es un hecho histórico. Hasta los cristianos convencionales no disputan los orígenes y las prácticas de la Navidad. Algunos cristianos conservadores, como el Dr. James Dobson y como el Dr. Sproul, lo admiten sin problemas.
Y no hace falta que me tome la palabra. Cualquier enciclopedia o fuente histórica de renombre confirma este hecho. Por ejemplo, considere este corto resumen del origen de la Navidad por la altamente respetada fuente cristiana, Eerdmans Handbook de la historia del cristianismo. Dice, la iglesia cristiana adoptó muchas ideas paganas e imágenes. De la adoración del sol, por ejemplo, viene la celebración del nacimiento de Cristo. En el 25 de diciembre, el nacimiento del sol. Saturnalia, el festival romano de invierno del 17 al 21 de diciembre, proveyó el júbilo, intercambio de regalos y las típicas velas de las futuras fiestas de Navidad. Algunas costumbres paganas fueron después cristianizadas. Por ejemplo, el uso de velas, incienso y guirnaldas en un principio eran rechazadas por la Iglesia porque simbolizaban el paganismo. En la famosa obra Un diccionario clásico, el erudito John Lempriere resumió algunas de las antiguas prácticas precristianas de la festividad pagana de Saturnalia. La celebración era resaltante por la libertad prevaleciente universalmente. A los esclavos les era permitido ridiculizar a sus patrones. Era algo habitual que un amigo le hiciera un regalo a otro. Toda la hostilidad cesaba. Los criminales no eran ejecutados. Las escuelas cerraban. No era declarada la guerra. Todo era alegría, derroche y desenfreno. ¿Le suena familiar algo de esto? Seguro, a muchas de las prácticas y costumbres de la Navidad que vienen de origen pagano, se les han cambiado el significado original para que suenen más cristianas. Por ejemplo, yo escuché predicadores comparar a las guirnaldas navideñas con la corona de espinos que Cristo llevó en su crucifixión. Pero todo esto fue agregado después, y nada cambia su procedencia. Y si vamos a responder honestamente a este asunto ante Dios, a la pregunta ¿es cristiana la Navidad?, entonces debemos tener voluntad de no tener miedo de los hechos, las fechas, las prácticas, las costumbres y virtualmente todo el paquete que conocemos como Navidad. Fue importado a la cristiandad de costumbres paganas, arraigadas en la adoración del sol, en la Saturnalia de invierno romana. Otra vez, nadie contradice esto en realidad. La verdadera pregunta es, ¿hace esto a la Navidad anticristiana? ¿Cómo podemos saberlo? Comenzaremos a considerar esa pregunta en el próximo segmento. Pero antes de seguir adelante, permítame darle la oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy. Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Es absolutamente gratis y sin ningún tipo de obligación de su parte. Usted debe entender el mensaje bíblico que millones ignoran en esta época del año. ¿Qué festividades observaron Jesús y los apóstoles? ¿Observaban ellos la Navidad? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál era su destino? Este inspirador folleto gratuito le revelará el significado de las festividades bíblicas observadas por Jesús y los apóstoles. Usted necesita este apasionante folleto gratuito. Usted debe leer las festividades del Nuevo Testamento en su propia Biblia. Asegúrese de requerir una copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estamos haciendo la pregunta, ¿es cristiana la Navidad? Existen infinidad de cosas que damos por hecho en nuestras vidas, solo porque parecen obvias. En este caso, ¿cómo la Navidad no va a ser cristiana? Ya le hemos dado un vistazo a los orígenes de la Navidad y sus celebraciones, y esos orígenes son realmente paganos y precristianos, y vienen de religiones y supersticiones que no tienen nada que ver con la cristiandad. Los árboles de Navidad, los ornamentos, el muérdago, el intercambio de regalos y hasta la fecha, todo esto viene de fuentes paganas, fuera de la cristiandad,
y hasta las más respetadas autoridades cristianas lo aseveran. La historia no puede ser refutada. Pero, ¿significa esto que la Navidad en sí misma no es cristiana? Me parece que la mejor manera de comenzar es con una pregunta más básica. ¿Cómo sabemos si alguna cosa es cristiana? ¿Qué hace algo cristiano o no cristiano en principio? ¿Existe un estándar objetivo acerca de qué es cristiano y qué no lo es? Quizás parezca una pregunta difícil, pero no lo es. El nombre cristiano viene del mismo nombre del propio fundador de la cristiandad, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Aquellos que se llaman a sí mismos cristianos están afirmando ser seguidores de las enseñanzas y ejemplos de Jesucristo. Si algo va a ser declarado cristiano, debe estar de acuerdo con las enseñanzas, enunciados y ordenanzas del fundador de la religión que lleva su propio nombre, Jesús, el Cristo. Es algo obvio, ¿no es cierto? Algo es cristiano si coincide con las enseñanzas y prácticas de Jesucristo, el fundador de la cristiandad. Si no coincide, entonces no es cristiano. Así que si queremos saber si la Navidad es cristiana, entonces debemos examinar las enseñanzas y ordenanzas de Jesús, el fundador de la cristiandad. ¿Qué fue lo que él dijo que tenga que ver con observar la Navidad? En realidad dijo mucho. En unos instantes veremos versículos específicos, pero primero fijemos algunos fundamentos sólidos. Notemos que ser cristiano significa poner a las palabras de Jesucristo a obrar y dar acción en su vida. No hace falta que me crea en esto. De hecho, no me crea en esto. Crea en su Biblia. Jesucristo remarcó este punto muchas veces en la palabra de Dios. Veamos lo que dijo en Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Similarmente dijo en Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca los he conocido. Aléjense de mí, obradores de iniquidad. Vemos aquí que Jesús claramente no acepta a aquellos que lo llaman Señor, pero no siguen ni actúan en sus enseñanzas, e ignoran las leyes de Dios y practican la iniquidad. Aunque usted pueda hacer milagros, Jesús dijo que si usted no practica sus enseñanzas y la ley de Dios, y practica la iniquidad, Él lo apartará y declarará que nunca lo conoció. Francamente, muchos predicadores televisivos deben leer el mensaje de Jesús. No debe sorprenderle a nadie que haya estudiado sus enseñanzas, saber que él amaba la ley de Dios. Cuando un joven le preguntó a Jesús qué debía hacer para entrar en la vida eterna, Jesús le respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De hecho, hacer lo que Jesús nos ordena es tan importante para ser cristiano que el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, escribió en 1 de Juan 2, versículos 3 al 4, por esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esto es algo muy fuerte. Jesús dijo a través de su apóstol que si nosotros no intentamos seguir sus mandamientos y enseñanzas, ni siquiera sabemos quién es Jesucristo. Y si decimos que lo sabemos, la palabra de Dios nos llama mentirosos. Para que la Navidad sea cristiana, debe pasar la prueba, si es que podemos o no observarla, obedeciendo los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo y la palabra de Dios. Veremos esto en la próxima parte del programa. Pero antes de seguir, permítame darle la oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy, Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. El amoroso plan de Dios para toda la humanidad es revelado en las festividades bíblicas y los días santos. Amigo, entendamos lo siguiente. Jesús y los apóstoles nos dejaron un ejemplo al observar las festividades bíblicas y los días santos, no tradiciones y días paganos con algún nombre cristiano.
Para ayudarle con su estudio de las festividades bíblicas, quisiera ofrecerle este inspirador folleto gratuito titulado Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Este folleto le dará las referencias históricas y bíblicas de las verdaderas festividades cristianas y los días santos. En el centro contiene un gráfico que perfila estas grandes festividades bíblicas. Estas festividades bíblicas revelan un significado más profundo del plan de salvación de Dios del que usted pueda haber obtenido hasta ahora. El apóstol Pablo inclusive le enseñó a los gentiles a observar las verdaderas festividades bíblicas. Usted necesita este folleto. Contáctenos ahora y requiera su copia gratis de las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Solo pida el folleto de las Fiestas Santas. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Ahora hemos llegado al quid de la cuestión. Hemos visto el origen de la Navidad, y no proviene de la cristiandad. Proviene de religiones y prácticas de adoración paganas que preceden ampliamente a la cristiandad. Nada de esto está en disputa. Y hemos hablado de las enseñanzas de Jesucristo, la senda de vida que Él instruyó, la unidad de creencia y práctica que enseñó, y cómo Él proclamó que si decimos ser sus seguidores y cristianos, pero ignoramos lo que enseñó, somos mentirosos e hipócritas. Y significa que nos dirá que nunca nos conoció. Para responder a la pregunta, ¿es cristiana la Navidad? Simplemente debemos confirmar cómo las enseñanzas de Jesús aplican a la Navidad. Debemos formular esta respuesta, en este caso respecto a la Navidad, con la popular pregunta, ¿qué es lo que haría Jesús? Gracias a Dios no hace falta especular. La Biblia deja esta respuesta notablemente en claro en muchos pasajes. Por ejemplo, hablando de gente pagana y tradiciones y costumbres paganas, Dios le ordenó a la antigua Israel muy claramente, en Deuteronomio 12, versículo 30, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No servirás así al Eterno tu Dios. Dios deja muy en claro que no debemos adorar al verdadero Dios con costumbres paganas. Muchos intentan decir que está bien usar cosas y símbolos y fechas, siempre y cuando estemos adorando al verdadero Dios con esas cosas. Pero Dios dice lo contrario. Consideremos otro ejemplo. En el libro de Jeremías, capítulo 10 y versículo 2. No aprenderás el camino de los gentiles. Al decir gentiles, aquí Dios se refiere a las naciones paganas aparte de Israel. Dios no pudo haber sido más claro. Él no quiere que su pueblo lo adore a Él usando estas costumbres paganas. En realidad, el pasaje en Jeremías 10 continúa más allá, describiendo un ejemplo específico de una práctica pagana que Él condena. Y debe sonarnos familiar, comenzando en el versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque cortan árbol del bosque, obras de manos de artífice, con el hacha, lo adornan con oro y plata, y lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. ¿Cuánta gente hace esto con las ramas de pinos cada Navidad? Lo meten en sus casas, lo afirman y lo decoran de plateado y dorado. Dios dice que a Él no le importa si para usted es un ídolo o no. En cambio, Él simplemente dice, no me adoren a mí de esa manera, con esas costumbres. Podemos inventar excusas, pero la Biblia deja en claro que Dios ha escuchado esas excusas antes y no está de acuerdo con ellas. Aunque este es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y nosotros preguntamos si la Navidad es cristiana, y quizás Jesucristo haya cambiado todo. Quizás Él haya dicho que está bien deshacerse de los mandamientos de Dios por las tradiciones que creemos que están bien, y que adoremos con las tradiciones que nosotros queremos. Pero nosotros ya hemos respondido a esto, ¿no es verdad? Jesús amaba a las leyes de Dios y las honraba, y les ordenó a todos los que lo seguían que hicieran lo mismo. Veamos Marcos 7, donde Cristo se enfrentó a los líderes religiosos, quienes ellos mismos ignoraban las leyes de Dios, reemplazándolas por sus propias tradiciones. Respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para observar la Navidad, el arbolito, los regalos y hasta la fecha en sí misma, usted debe rechazar los mandamientos de Dios para guardar esa tradición. Debe rechazar el mandamiento de Dios para observar esa tradición. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, el propio fundador de la cristiandad, condena a hacer este tipo de cosas y lo deja muy en claro. Nuestra pregunta de hoy es respondida muy simplemente. No, la Navidad no es cristiana. Si ignoramos la enseñanza de Cristo y guardamos la Navidad de todos modos, las palabras de Jesús nos reverberan a través de 2000 años de historia, desafiándonos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? En verdad, es extraordinariamente claro. Si Jesús estuviese en la tierra hoy, y su Padre desde el cielo le ordenara que no usara costumbres paganas para adorarlo a Él, el propio Jesús celebraría la Navidad. Cualquiera con voluntad de ser honesto con la Biblia debería decir, no, Cristo no lo haría. Jesucristo no puso su nombre en la Navidad, el ser humano lo hizo. Pero Cristo Jesús y sus seguidores se mantienen bajo la potestad de una autoridad superior a las tradiciones de los hombres. Esto es lo que significa ser cristiano. Y la Navidad no es cristiana. Regresamos en un momento, pero primero, permítame darle la oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy. Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Es absolutamente gratis y sin ningún tipo de obligación de su parte. Usted debe entender el mensaje bíblico que millones ignoran en esta época del año. ¿Qué festividades observaron Jesús y los apóstoles? ¿Observaban ellos la Navidad? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál era su destino? Este inspirador folleto gratuito le revelará el significado de las festividades bíblicas observadas por Jesús y los apóstoles. Usted necesita este apasionante folleto gratuito. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hoy comenzamos el programa con lo que puede sonar como una extraña pregunta. ¿Es cristiana la Navidad? La respuesta es irrefutable. Puede ser maravillosa y divertida. Podemos disfrutarla. Y puede ser una tradición familiar muy preciada. Y puede que sinceramente intentemos guardarla para obedecer a Dios con buena intención, pero sin dejar duda alguna. La Navidad no es una celebración cristiana. De acuerdo a las palabras y enseñanzas del propio fundador de la cristiandad, Jesucristo. De hecho, la enseñanza de Jesús condena esta celebración y las celebraciones de todas aquellas festividades con raíces, costumbres y prácticas paganas, y les prohíbe a sus seguidores que las observen. Yo sé que puede ser difícil de oír para algunos de ustedes. Lo fue para mí cuando yo lo oí por primera vez. ¿Tiene alguna diferencia si la Navidad no es cristiana? Bueno, si Jesucristo no significa nada para usted, no hay diferencia. Si Dios no existe, o si Jesús fue solo un maestro de hace 2000 años,
cuyas ideas pueden ser adoptadas o ignoradas, como ignoramos la de cualquier otro hombre, entonces no hay ninguna diferencia. Pero si usted desea ser un verdadero cristiano, un verdadero y honesto seguidor de Jesucristo, entonces por supuesto que tiene importancia. Si usted cree que Jesucristo está con vida, que fue resucitado de la muerte y que desea vivir su vida en usted hoy, entonces por supuesto que tiene importancia. Si a usted o a mí nos importa lo que quiere Dios en nuestras vidas y lo que Él piensa acerca de nuestras decisiones y prácticas, entonces por supuesto que tiene importancia. Si usted desea ser un verdadero cristiano, practicando nuestra fe de puro corazón y sin hipocresía, buscando agradar a Dios con nuestro servicio y práctica, y no a nosotros mismos, y no a otra gente, entonces por supuesto que tiene importancia. En el libro de Juan, capítulo 4, las palabras de Jesús a la mujer samaritana de la fuente fueron registradas para nosotros y son cruciales para nuestro tema de hoy. Ella le inquirió acerca de las prácticas de su gente al adorar a Dios, que diferían de la forma que Dios las ordena en la Biblia. ¿Fue su buena intención suficiente para agradar a Dios? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Podemos verlo, comenzando en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios quiere algo más que una buena intención. La hora, ahora es, cuando busca a los que le adoran, no solo en espíritu, sino en espíritu y además en verdad. ¿Será usted uno de ellos? Aquí le hemos presentado la verdad, pero usted debe ser el que decida. Gracias por acompañarnos. Espero que aproveche nuestra oferta y requiera una copia del folleto, Las Fiestas Santas. Así podrá estudiar este tema cuidadosamente y por su cuenta. Tiene el potencial de mejorar radicalmente su relación con Dios y con Jesucristo. Y espero que regrese la próxima semana. Estaremos aquí esperándolo a usted, con verdades que otros temen decirle, del reino de Dios que se aproxima y de las profecías del mundo de mañana. Mientras tanto, le pedimos que ore por nosotros como lo hacemos por usted. Hasta entonces. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente